Bueno, antes de empezar me gustaría presentarme. Mi nombre es Luis Godoy. Soy contador público autorizado, miembro socio de la firma Servicios Contables Integrados. En este nuestro primer video que estamos subiendo a nuestro canal, vamos a tratar o vamos a ver lo que son las rentas del trabajo, en específico el cálculo, ¿verdad? Vamos a trabajar con los cálculos de rentas del trabajo. Eh, no todos los tipos o variantes con los que se trabaja según la ley. En este primer video vamos a trabajar haciendo ejemplos con un trabajador con un salario fijo mensual. De un salario fijo mensual. Eh, Antes de empezar a lo que son los cálculos, los ejemplos, vamos a ver una pequeña introducción sin profundizar mucho en lo que establece la ley de concertación tributaria referente a las rentas del trabajo, su concepto. ¿Okay? ¿Qué son rentas del trabajo? Según la ley 822, ley de concertación tributaria. En su artículo 11, la ley establece que son rentas del trabajo las provenientes de toda clase de contraprestación, retribución o ingreso, cualquier sea su denominación o naturaleza, en dinero o especie, que deriven del trabajo personal prestado por cuenta ajena. Se incluyen los salarios y demás ingresos percibidos por razón del cargo, tales como sueldo, sonaje, antigüedad, bonos, sobresueldo, sueldos variables, reconocimiento al desempeño y cualquier otra forma de remuneración adicional. Esto es muy importante, cualquier otra forma de remuneración adicional, es decir, que lo que no esté claramente exento por ley está afecto a ser un ingreso constitutivo de renta de IR, rentas del trabajo. La ley establece qué ingresos no son constitutivos o no son afectos a este impuesto, como por ejemplo el aguinaldo. Prácticamente solo está afecto a lo que es la pensión alimenticia, la antigüedad. En este caso, la antigüedad me refiero a la indemnización que establece el Código del Trabajo. Ese tipo de ingresos no están afectos. Entonces, pero sí, en esta última parte, cualquier otra forma de remuneración adicional que no esté exento específicamente de la ley es constitutivo y debe estar afecto. Debe considerarse como ingreso constitutivo de renta del trabajo. Asimismo, dice las cantidades que se le pagan o acrediten por razón del cargo a los representantes nombrados en cargo de elección popular y a los miembros de otras instituciones públicas. Y dos, las retribuciones de los administradores y miembros de los órganos de administración y demás miembros de otros órganos representativos de sociedad anónima y entes jurídicos. Ok. Deducciones autorizadas. Ok. Un trabajador tiene un ingreso mensual, pero la ley le permite hacer dos deducciones, ¿verdad? Dos deducciones para poder llegar, digamos, a su salario neto, que es con el que se va a trabajar para poder obtener lo que es el IR anual. Entonces, ¿cuáles son estas dos deducciones? Veamos. La primera deducción dice que a partir del año 2014 se permite una deducción soportada con factura o recibo equivalente al 25% de gasto en educación, salud y contratación de servicios profesionales, hasta por un monto máximo incremental de 5.000 córdobas cada año, hasta llegar en el 2017 a 20.000 córdobas. Entonces, este tipo de gasto por lo general, por experiencia, pues no he visto que lo apliquen en ninguna empresa. Bueno, ¿por qué? Porque la ley también especifica que cuando se quiere hacer esta deducción, el trabajador tiene que hacer su presentación o ir a declarar el IR anual a la DGI. Y creo que la mayoría de los trabajadores
no les interesa andar haciendo ese tipo de trámite. Entonces, por esto esta deducción rara vez se aplica, o por lo menos en mi caso nunca la he visto aplicada en ninguna de las empresas que estamos trabajando o hemos trabajado. Y la otra es la que sí, la que siempre se aplica, que es la cotización o aporte de las personas naturales asalariadas en cualquiera de los regímenes de seguridad social. Entonces está su salario, ¿verdad? Su ingreso, no solo su salario, su ingreso total bruto, digamos, y a ese ingreso total bruto se le pueden aplicar, se le deben aplicar estas dos deducciones. Si existen, o sea, la del IN, de hecho, por ley, se tiene que aplicar, y la otra, pues, ya es decisión del trabajador hacer todo ese tipo de trámite. Que avancemos. Ok, para poder determinar lo que son las rentas del trabajo, se trabaja con una tabla progresiva establecida en el artículo 23 de la Ley de Concertación Tributaria. Es la que tenemos acá en pantalla, ¿verdad? Acá se establecen los extractos con los cuales vamos a trabajar para poder determinar el IR anual. Una vez determinado el IR anual, convertimos ese IR anual a IR mensual para poder hacer la deducción mensual. Esta tabla es anual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para poder obtener la expectativa anual al salario neto, es decir, el ingreso bruto menos la deducción del INSS, este se debe multiplicar por 12 para poder trabajar en esta tabla, porque esta tabla es anual, ¿verdad? Por ejemplo, antes que entremos en sí, podríamos dar un ejemplo. Un asalariado, un trabajador que tiene un ingreso de 10.000 córdobas mensuales y una deducción por INSS de 700 córdobas, le queda un salario neto de 9.300 córdobas. Ese es su salario neto mensual. Pero yo, para poder trabajar con la tabla, necesito convertirlo a una expectativa anual. ¿Cómo lo convierto en una expectativa anual? Simple y sencillamente agarro mi salario neto y lo multiplico por 12. Entonces los 9.300 por 12 me dan 111.600. Entonces este dato, 111.600, ya lo he convertido yo en una expectativa anual del IR y ya puedo trabajar en esta tabla progresiva. Entonces, ¿cómo puedo ubicar o cómo uso yo ese dato? Ok, para yo poder trabajar con ese dato, lo primero que tengo que hacer es ubicar entre qué extracto, la parte izquierda de la tabla, entre qué extracto se encuentra ese monto. Entonces, siempre hay un rango, o podríamos decir entre qué rango se encuentra esa expectativa anual. ¿Okay? ¿De dónde empieza? Empieza de 0.01 a 100.000, que está exento, como pueden ver ustedes, no tiene impuesto base, no tiene porcentaje aplicable, no tiene sobreexceso. Ya después empieza del 100.000.01 al 200.000, del 200.000.01 y así sucesivamente hasta llegar a 500.000.01 a más. Entonces, una vez ubiquemos el rango en el que está ubicado la expectativa anual, en esa fila vamos a quedar trabajando. Por ejemplo, decimos que la expectativa anual de este trabajador que ganaba 10.000 córdobas era de 11.600 córdobas. ¿En qué rango se encuentra? Ok, fácil, se encuentra entre el rango de 100.000.01 y 200.000. 111.600 córdobas se encuentran dentro de ese rango. Entonces yo voy a trabajar con su sobreexceso de 100.000 y con su porcentaje aplicable de 15% y no hay impuesto base. Esto lo vamos a ver cómo se trabaja en los ejemplos posteriores. Otro ejemplo, un trabajador que gana 25.000 tiene una deducción por INSS de 1.750, un salario neto de 18.250 multiplicado por 12, tenemos 219.000, que es su expectativa anual. ¿Okay? ¿Dónde ubico yo el rango en el extracto
de la renta anual. Entonces yo la ubico entre 200.000.01 y 350.000. Está entre medio de esos dos rangos, 219.000. Okay, una vez ubicado, yo ya sé que voy a trabajar con el sobreexceso de 200.000. Yo ya sé que lo voy a hacer tiene un porcentaje aplicable del 20% y sé que tiene un impuesto base deducible de 15.000. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el primer ejercicio. Ok, aquí hay una pequeña aclaración que nos habla de que los primeros 100.000 córdobas de renta neta de vengado a percibir el contribuyente están exentos. Entonces, de 0.01, como te ven en la primera fila, a 100.000, no tiene impuesto base, no tiene porcentaje aplicable, ni tampoco tiene sobreexceso. O su equivalente en mes, que son 8.333.33, ¿cómo se saca? Dividiendo los 100.000 entre 12. Avancemos. Ejemplo 1. Vamos a tener que un trabajador con un único ingreso mensual de 12.000. En base a este dato, vamos a trabajar lo que es, o vamos a determinar lo que es su renta del trabajo. Perdón, su IR mensual a retener. En este caso tenemos el salario mensual que son 12.000, ¿verdad? El INS laboral que son 840 para llegar a un salario neto de 11.160. Entonces yo necesito, para poder trabajar en la tabla, recordemos que es una tabla anual, convertir mi salario neto a una expectativa anual. ¿Cómo lo hago? Multiplicándolo por 12. Entonces los 11.160 lo multiplico por 12 y me da 133.920. Entonces eso lo ubico en mi extracto en el rango, según lo que establece la tabla, y podemos determinar y ubicamos que está entre el rango de 100.000.01 y 200.000. Ok. Entonces, una vez determinamos el rango donde se encuentra, le deducimos lo que es el sobreexceso para determinar la diferencia por sobreexceso o para determinar la diferencia, ¿verdad?, del sobreexceso. Entonces, tenemos la perspectiva anual 133.920 menos el sobreexceso me da una diferencia de 33.920. ¿no? Una vez determinado este dato, procedemos a aplicar siempre lo que establece en la fila donde ubicamos el rango, el porcentaje aplicable. Y en este caso podemos ver que el porcentaje aplicable son 15%. Entonces 33.920, el 15% de este valor son 5.088 córdobas. Esto corresponde al IR anual del trabajador, o mejor dicho, su expectativa de IR anual a esa fecha, ¿verdad? Pero nosotros le vamos a hacer una retención mensual. ¿Cómo hacemos? Para convertir esos 5.088 a mes, simplemente lo dividimos entre 12. Entonces al dividir los 5.088 nos queda 424 córdobas, que sería el IR retener al trabajador en ese mes. Entonces vamos a hacer otro con otro valor para que miremos cómo se comporta en los extractos. Ok, ahora tenemos un trabajador con un ingreso mensual de 22.000 córdobas. Aquí están los cálculos. Su salario mensual dice que son de 22.000. El IN laboral son 1.540. Para tener su salario neto de 20.460. ¿Verdad? Ok, para obtener su expectativa anual y poder poder trabajar con la tabla progresiva del IR,
multiplicamos su salario neto mensual por 12 y obtenemos así su expectativa anual. En este caso serían 245.520. Ok, ubicamos ese monto en el extracto y como podemos ver está entre 200.000.01 y 350.000. Ya ubicado la fila con la que vamos a trabajar, restamos el sobreexceso y se lo restamos, perdón, le restamos el sobreexceso, que en este caso son 200.000, para tener una diferencia de 45.520, el cual se le aplica un porcentaje del 20% según lo que establece la tabla, dándonos un valor de 9.104. A esos 9.104 se le suma lo que es el impuesto base establecido, y como podemos ver son de 15.000. Entonces obtenemos de esa suma lo que es el IR anual. Si ustedes se fijan, aquí hay una pequeña diferencia. Ya en este monto sí hay un impuesto base. En el ejemplo anterior no había impuesto base. Y el monto a aplicarle era sobre la diferencia por el sobreexceso. La diferencia por el sobreexceso. En este caso, a esa diferencia, perdón, no era la diferencia por el sobreexceso, era el porcentaje aplicable de la diferencia del sobreexceso. Ahora, acá en este caso, a ese porcentaje que nos dio, se le suma un impuesto base. Entonces, la suma de estos dos montos nos da el valor correspondiente al IR anual. Y para determinar lo que es el IR mensual a retener del trabajador, simple y sencillamente lo dividimos entre 12. Y así llegamos a lo que es la retención mensual que se le va a aplicar a ese trabajador. Y para concluir vamos a trabajar con un último caso sencillo donde el trabajador no llega al techo. Muy interesante porque hay personas que creen que el techo debiera ser el ingreso bruto, multiplicarlo, pero no, es el neto. Ok, si ustedes se fijan, tenemos un trabajador con un ingreso mensual de 8.500. 8.500 ya está traspasando la perspectiva mensual. Acuérdense que al dividir 100.000, que es el techo anual, nos da que su techo mensual es 8.333.33. Es decir, el trabajador que gane más de 8.333.33 está afecto a que se le haga la retención. Pero en este caso, este es su ingreso bruto. Entonces aquí es donde muchos de nuestros clientes han tenido esa pequeña duda o la otra vez nos estaban consultando sobre este cálculo. Y se daba el hecho de que ellos estaban tomando el salario bruto mensual, pero no. Es decir, el salario que se va a hacer es la perspectiva, el salario neto, para convertirlo en una perspectiva anual. En este caso, aunque su salario bruto supera los 8.333.33, pero al restarle el INS laboral queda su salario neto, que es el que ocupamos para trabajar, y multiplicarlo por 12 para tener la expectativa anual, queda un ingreso neto de 7.905, que al multiplicarlo por 12 no supera el techo. Entonces este trabajador no está afecto a las rentas del IR de trabajo. Entonces, con este primer video hemos entrado pues en lo que es lo básico de las rentas del trabajo. Vamos a ir viendo otro tipo de situaciones que pueden darse en este tipo de retenciones de rentas del trabajo, como podrían ser pagos ocasionales, aumentos de salario, salarios variables.
Entonces, en todo ese tipo de cálculos varía la forma en que se determina el IR, ¿verdad? Pero no lo vamos a abarcar en este primer video, pero sí lo vamos a estar viendo en videos posteriores. Espero haber podido explicar lo más sencillo posible los cálculos. Es nuestro primer video, esperamos ir mejorando. Aquí les dejamos las páginas donde nos pueden ir siguiendo en Facebook, LinkedIn, Instagram y Twitter, ¿verdad? Entonces, gracias de parte del equipo de servicios contables integrados. Este es un proyecto que estamos tomando, nuestro primer video. Esperamos ir mejorando y esperamos contar con su like. Gracias.